Bueno, muchachos, entonces hoy el tema de este encuentro sincrónico es el modelo de programación por paso de mensajes, por paso de mensajes. Entonces, pues escucho sus inquietudes al respecto del modelo y pues lo que tengan para preguntar y luego al final sobre lo que tengan que preguntar del taller y ya luego nos hacemos el quiz. Entonces, los escucho. No sé si tienen alguna inquietud específica. Qué es lo nuevo en el modelo de paso de mensajes? Lo nuevo es que tenemos ahora, ¿cómo se llama? Que tenemos ahora un, un nuevo elemento que se llaman los puertos, que nos permite hacer comunicación muchos a uno, que era un impedimento que teníamos en la concurrencia declarativa. Y ese nuevo elemento es con el cual logramos resolver las limitaciones de la concurrencia declarativa y, y hacer una concurrencia diferente. Ahora, ese es el concepto básico, el concepto de puerto. Y luego se trabaja el concepto de sistema multiagente para decirles que uno puede ver el mundo como un conjunto de agentes trabajando concurrentemente y que cuando uno ve el mundo de esa manera, pues tiene que eh, modelarlo de esa manera. Y entonces se habla de un modelo en el cual aparecen componentes, dentro de los componentes aparecen eh, maneras de especificar qué hace cada uno de los componentes, que son con los diagramas de estado, etcétera. Pero todo ese tema, que es el que está aquí en este segundo video y el segundo transparencia, el segundo documento de transparencias, es un tema que es básicamente lo hacemos informativo y ni siquiera en el taller trabajamos sobre eso fuertemente porque no hay tiempo de hacerlo durante este curso. Uno podría hacer todo un curso de sistemas multiagentes y trabajar la metodología de diseño de sistemas multiagentes y todo eso, pero en este curso lo que nos interesa realmente es entender que el concepto de puerto me resolvió el problema de comunicación muchos a uno que tenía en la concurrencia declarativa y y que con ese nuevo concepto de puerto puedo trabajar un concepto de objeto puerto, que es un procedimiento eh, que recibe sus entradas recibe mensajes vía un puerto y dependiendo de los mensajes que entran, hace algo. Ese es un objeto puerto. Y que con los objetos puertos podemos modelar lo que llamamos objetos no, sino, ¿cómo se llaman? Sí, objetos concurrentes reactivos y no reactivos. Los reactivos son aquellos que siempre responden de la misma manera a los mensajes. Los no reactivos son aquellos que tienen un estado y pueden responder de diferente manera al mismo mensaje dependiendo del estado en que se encuentre. Este es como un resumen de lo que hay en este modelo. Entonces no sé si tienen alguna pregunta específica, muchachos, sobre este tema. Si el concepto de puerto está clarísimo. Están muy callados, están muy callados. Tal como sucedió con el modelo con estado, para incluir las celdas nos tocó incluir en la máquina abstracta un elemento adicional que se llamaba el almacén de las celdas. Pues con los puertos nos pasa lo mismo, necesitamos incluir un almacén de puertos que es aparte del almacén declarativo y que lo que va a tener son parejas parecidas a las celdas, unas parejas que tienen una identidad
y tienen asociado una variable una variable declarativa no instanciada, es decir, sin ligar. Siempre los puertos van a tener asociadas una variable sin ligar, ¿no? ¿Por qué? Porque un puerto es un mecanismo que se crea para poder acceder a la cola de un flujo. Un flujo, recuerden, es una lista cuya cola está sin ligar. Y para poder ingresar más elementos a un flujo, necesito tener acceso a la cola del flujo. Entonces el puerto es como un elemento que se crea para poder tener acceso a la cola de un flujo. Y entonces cada que yo le envío un mensaje vía el puerto, lo que hago es que ese mensaje entra a la cola del flujo, porque yo la conozco dónde está. Entonces la puedo instanciar con el mensaje que llega, pero puedo cambiarla y crear una nueva cola sin ligar para que sigan entrando más mensajes y guardo quién es esa nueva cola sin ligar para que los mensajes sigan entrando. Esa es básicamente la semántica de los puertos. Entonces un puerto va a implicar un nuevo almacén donde voy a guardar parejitas que asocian la identidad del puerto con la variable declarativa donde está la cola del flujo de ese puerto. Y las funciones o las declaraciones para eh, enviar mensajes al puerto, para crear nuevos puertos, lo que hacen es crear esas parejas, y para enviar mensajes al puerto, lo que hace enviar un mensaje al puerto es simplemente averiguarse el puerto, dónde tiene su cola, la cola del flujo, ligar el mensaje que llegó, se llama X, ligar ese mensaje, no, Y, se llama Y, ligar el mensaje eh, con esa variable Z. Entonces la variable Z deja de estar deja de estar sin ligar, y lo ligo con la variable Z con una nueva variable sin ligar que yo creo y que pasa a ser ahora la nueva parejita de la identidad del puerto, para que esa sea la nueva variable sin ligar, o sea, la nueva cola del puerto, del, la nueva cola del flujo del puerto. Y entonces enviar un mensaje simplemente es ligar la cola que había sin ligar con un nuevo elemento con una nueva cola sin ligar, y guardar la identidad de esa cola, para la identidad de esa cola del flujo del puerto, para que el próximo que envíe un mensaje lo pueda enviar por allí. Con ese mecanismo se resolvió el problema de que muchos le envíen mensajes a un solo, eh, a un solo, digamos, puerto, porque si muchos le envían el mensaje en el orden en que lleguen, los van atendiendo, y cada mensaje nuevo llega por la nueva cola del puerto. Entonces, no importa en qué orden lleguen, van a ser atendidos todos los mensajes. Ese es como el concepto de puerto. Y ya, de resto lo que hay allí son, eh, ¿cómo se llama? Las comparaciones con, con los puertos. Yo ya puedo comunicarme varias, puedo enviar muchos mensajes, mientras que con las variables declarativas solo podía enviar un mensaje. Entonces lo llaman cables de un puerto, y cables de un tiro, y cables de varios tiros, etc. Eh, y hay un ejemplo de unas bolitas que se comunican de un juego de tres jugadores, que se lanzan la bola entre ellos, se la lanzan aleatoriamente, echan una moneda al aire, y dependiendo de lo que les salga, el jugador uno le envía la bola al 2 o al 3, el 2 al 1 o al 3, y el 3 al 1 o al 2, y ya. Y la manera de implementar eso es muy sencilla, creando lo que se llaman objetos puertos reactivos. O sea, objetos puertos que no tienen estado, sino que siempre hacen lo mismo. Dependiendo del mensaje que llegue, reaccionan de alguna manera, sin tener un estado según el cual reaccionar. Y ya. Pues no sé si tienen, eh, muchachos, alguna pregunta sobre el concepto de puerto.
No, para mí, es claro, ¿no? Oscar. O sea, fíjense y que en el taller les vamos a pedir que ahora vuelvan a hacer el del contador y los clientes, y en este caso no deberían tener ningún problema para hacer ese ejercicio en el cual muchos clientes se comunican con un solo servidor. El- y la segunda parte que hay aquí, de la cual en el taller sí no hay mayor cosa porque no hay tiempo, tiene que ver con los sistemas multiagentes. Y ya los sistemas multiagentes, pues como ustedes los habrán visto, eh, los ejemplificamos con un caso que es el control de ascensores, que no sé si lo vieron, pero pues es un ejemplo muy bonito de sistema concurrente en el cual hay varios componentes que interactúan entre sí. Tenemos usuarios, tenemos pisos, tenemos ascensores y tenemos controladores de los ascensores, y lo que hacemos es implementar cada uno de estos componentes eh, siguiendo una metodología que nos permita eh, hacerlo correctamente y sobre todo no estar después pendientes de, de, las, eh, de las intercalaciones en el modelo concurrente. Entonces aquí no nos toca estar pendientes de las intercalaciones a pesar de que existen, porque la concurrencia que tenemos por paso de mensajes nos maneja ese asunto sin problemas. Entonces, lo que sí tenemos que tener es un método para diseñar nuestros sistemas multiagentes, y ese método dice que primero hay que definir bien quiénes son los componentes de su sistema, que en este caso serían los usuarios, los pisos, los ascensores, los controladores, y qué mensajes se van a enviar entre ellos. Entonces, que entre el controlador y el ascensor se envían tal tipo de mensajes, que entre el usuario y los ascensores, que entre el usuario y los pisos, que entre los pisos y los ascensores se envían mensajes, y uno tiene que definir muy bien qué es cada una de esas cosas eh, que cada uno de esas comunicaciones que se pueden dar entre los diferentes componentes concurrentes, porque después de definir esto en global, entonces uno va a entrar en el detalle de cada uno de esos componentes y a definir cada componente cómo está hecho, y entonces empezará a decir uno eh, por cada componente, por ejemplo, estos son los controladores, eh, cuáles son los posibles estados de los controladores y qué debe hacer cuando le llega un mensaje tal, cuando está en un estado X. Y así lo tenemos que hacer para cada uno de los componentes. Los pisos, tengo que decir cuáles son los estados de los pisos, qué pasa si me llega un mensaje de llamado cuando estoy en estado no solicitado, qué pasa si me llega un estado de llamado, un mensaje de llamado cuando estoy en un estado solicitado, o cuando tengo las puertas abiertas, etcétera. Y eso se define con autómatas de estados finitos, que son los que me dicen cómo cada uno de mis componentes se comporta ante cada uno de los posibles mensajes que le puedan llegar. Y cuando uno ha definido eso, después el, el código se vuelve el código es, no hecho, es prácticamente automático a partir del dibujito del automata. Entonces los códigos que aparecen aquí no son más que la implementación de los dibujos de los autómatas. Y bueno, y eso es hacer sistemas multiagentes. Insisto, no tenemos tiempo aquí de entrar en el detalle, si no les vamos a hacer hasta un proyecto con esto que es lo más de bonito, pero pues no tenemos tiempo. No sé si tienen preguntas al respecto. Y si no hay preguntas, pues nos podemos pasar por el quiz, como quieran. O a preguntas sobre el taller primero. Nada, muy Yo callado. creo que el quiz, ¿no? Al quiz, bueno, preguntas sobre el taller, ¿tienen alguno? Taller es para entregar este domingo, ¿no? No sé si hay alguna inquietud sobre el taller. No, profe, por mi parte no. Bueno, muchachos. Entonces, voy a dejar de grabar y, eh, y nos pasamos al